Francisco, bueno, queremos pulsar dos aspectos importantes. Tú como investigador de la parte social y política durante muchísimos años, bueno, estamos en un momento donde aquí los abuelos, muchos amanecieron en las puertas de las entidades bancarias del Bicentenario también esperando porque no hay efectivo, no hay real. Y la otra parte es el tema del transporte público en medio de toda esta situación que tenemos a las puertas también supuestamente también unas elecciones parlamentarias con las presidenciales. Me gustaría tu posición, ¿hacia dónde va esto? ¿Qué rumbo está tomando esto? Buenos días, Deudeli, un placer saludarte. El país atraviesa una crisis sumamente grave, sumamente difícil, no solamente de efectivo. Ojalá fuese efectivo el problema, como bien lo decía, o el transporte público. El problema es mucho mayor. El problema arranca en una crisis de valores y de principios manejado por un gobierno cuyo único interés es mantenerse en el poder y llenar las arcas de las personas que lo componen. Ante esa crisis de valores, por supuesto, todo el resto del país se ha ido desmembrando y derrumbando. Y la crisis de efectivo, la crisis de transporte público, se vienen uniendo también otra cantidad de crisis, que es la crisis hospitalaria, la crisis de la salud, pero la peor de todas es la crisis del hambre. Más allá de la gente que no pueda transportar, más allá de la gente que no pueda transportarse, más allá de la gente que no consigue efectivo, lo que más nos debería dar dolor al resto de los venezolanos es ver cómo la gente más humilde está comiendo de la basura, cómo muchos niños se mueren de hambre y los que no se alimentan de cualquier cosa asquerosa que los padres consigan en la calle. Y en este caso empezamos a hablar de números, 8 de cada 10 venezolanos reconocen que la forma de alimentarse es peor e inclusive reconocen que no tienen cómo alimentarse 3 veces al día. O sea, imagínate tú lo que eso supone. Yo pienso que, entonces te digo, la crisis del efectivo y la crisis del transporte público, aunque es una evidencia más de lo que ocurre en este momento en Venezuela, es quizás un mal ínfimo en comparación con los compatriotas que se están muriendo de hambre, producto de la hambruna que está en este momento en Venezuela y que va a seguir creciendo. Ahora, en medio de toda esta situación, ¿qué nos espera de acuerdo a esos estudios que tú realizas en tu encuestadora pronóstico, pues? Mira, lo que nos espera es una situación bien incierta porque no depende exactamente de la opinión pública. La opinión pública, como bien lo sabemos, igual 8 de cada 10 venezolanos rechaza la gestión de Maduro, 8 de cada 10 venezolanos no votaría por Maduro, más de la mitad de los venezolanos dice que no asistiría bajo ningún concepto de estas elecciones, y menos con el CNE. Entonces el tema deja de ser político, deja de ser netamente político, deja de ser distinto a la opinión pública y se convierte más en un tema social, en un tema que obedece directamente a las necesidades de la propia gente, del individuo, ¿ok? Lo que es evidente es que las elecciones del 22 de abril no van a ser unas elecciones como tal, sino un acto proselitista del gobierno, unas elecciones a las que concurrirá muy poca gente, así el CNE diga lo que diga lo contrario, y aparte de eso, son unas elecciones que se darán en una crisis que va a estar aún más profunda que esta que está ocurriendo. Repíteme, si el gobierno entiende que tiene que darle, si el gobierno entiende que tiene que darle una salida política, constitucional, permitiendo que haya una salida electoral, pero una salida electoral real, unas elecciones en las que la gente pueda confiar, en las que la comunidad internacional confíe, en las que confíen todos los venezolanos, en la que confíe el mundo entero, que dicho sea de paso, con la globalización es absolutamente necesario para que Venezuela pueda salir de la crisis. Entonces el gobierno estará forzando a que en Venezuela ocurran cosas que son imponderables, porque estamos montados en una olla de presión y el gobierno no permite que se abra la válvula de escape, que es, insisto, unas elecciones libres y que todos los venezolanos tengan confianza. Es clave lo que acabas de señalar sobre el tema de la participación. Por favor, repite el tema de la popularidad del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la intención de voto o no intención que tienen los electores en este momento en el país. Mira, es más, te lo voy a desglosar el tema de la gente. Solamente un 20% de los chavistas dice que iría 100% a votar. Y un 10% que conformaría el sector opositor. O sea, solamente un 30% dice que seguramente irá a votar en estas elecciones.
y un 10% dice que a lo mejor iría en estas condiciones. O sea, que 6 de cada 10 no iría a votar a estas elecciones con este CNE. La gente tiene desconfianza del árbitro, la gente siente, insisto, que esto no es un proceso eleccionario, sino un acto proselitista del gobierno nacional. Frente a esos números va yendo Maduro, que ya está decidido evidentemente, y algunos como Claudio Fermín y otros que desean postularse, inscribir su candidatura, incluso el pastor, Maduro las tiene de ganar. Bueno, pero es que esto no es el pueblo, te insisto, si no hay una elección, aquí nadie puede ganar o perder. Aquí de lo que se trata simplemente es de un acto proselitista, al cual están invitados Claudio Fermín y el pastor, entre otros. Ahí lo que hay es una gente que está acompañando al presidente en un acto de proselitismo. No hay elección alguna. Ya todo el mundo sabe los resultados. Ya todo el mundo sabe qué va a ocurrir ahí. Ya todo el mundo sabe que se van a inflar los números de la participación. Nadie tiene dudas de que este evento no es una elección. No existe elección el 22 de abril. No existe elección el 22 de abril y viene que según tu apreciación, pero vienen también, ya Diosdado Cabello asomó la lengua y la nariz diciendo que, bueno, pueden llamar a elecciones parlamentarias. Cuando es el 2020, cuando deben de hacerlo. No hay ninguna posibilidad de generar en estos tiempos una elección, cuando ya la convocatoria del 22 de abril es una elección a destiempo, una convocatoria a destiempo, es una convocatoria que va en contra de todos los cronogramas que se han ido elaborando en los últimos tiempos, en los últimos años, que sobre todo de acuerdo a los lazos que están establecidos en la ley orgánica del proceso electoral. Pero eso en realidad es aún más grave, porque ya esta es la segunda elección que no se convoca de manera correcta. O sea, la elección de alcalde no se convocó a esa elección. ¿Por qué no se convocó? Porque el proceso de convocatoria, de acuerdo a lo establecido en la LOPE, o sea, Ley Orgánica de Procesos Electorales, tiene unas características claras para que se dé ese evento. Si esas características no se dan, evidentemente la convocatoria no existe, no es válida. Eso es como unas personas que se van a casar, pero no llevan el acta de soltería, no va al funcionario que los casa y decididamente ellos dijeron nos vamos a casar y se casaron y hicieron una parranda. Ese matrimonio no es válido. Igual que las elecciones que no se convocan de manera correcta, no están convocadas. Tú lo señalas. ¿Qué hace falta para una elección? Ajá. ¿Qué hace falta para que una elección se convoque? Hace falta, bueno, por supuesto, la declaración del ente pública y formal, pero en esa declaración del ente convocando a la elección, tiene que haber nada más y nada menos que un cronograma electoral donde se establezcan claramente los lapsos, y los lapsos tienen que ser desde la apertura y cierre del proceso del ¿cómo se llama esto? Del registro electoral. Tiene que tener inmerso en eso los lapsos en que arranca la campaña, los lapsos en que se puede hacer publicidad, los lapsos de inscripción, los lapsos de las modificaciones, hasta cuándo son las modificaciones, hasta dónde se puede meter la fe de rata. O sea, un cronograma electoral completo. Aparte de eso, el cual debe ser contentivo de los lapsos de acuerdo a lo que establece la propia ley. Y además, ¿alguien ha visto el cronograma electoral completo de las elecciones del 22 de abril? Pues no, como tampoco vimos el de las elecciones a alcalde que acabamos de pasar. O sea, que esas convocatorias son írritas. Yo invito a los compañeros que... Pero la convocatoria, Francisco... Está claramente estipulado. Ajá, pero Francisco Bello, la convocatoria la realizó la Asamblea Nacional Constituyente en primera instancia. Y eso no, la asistencia a ese proceso electoral no le dio legitimidad a la Asamblea Nacional Constituyente, ya por la participación que realizaron también en las elecciones de gobernadores y en las elecciones de alcalde, factores de oposición. Bueno, insisto, me pareció que una aberración haber ido a esas elecciones de alcaldes, una locura. Primero, estoy de acuerdo y forma parte de las contradicciones que se han venido haciendo, porque como tú bien sabes, yo soy muy crítico de ambas partes, a pesar de que yo estoy totalmente consternado con el nivel de hambruna y desastre y de crisis que nos ha llevado este gobierno nacional. También soy muy crítico de la oposición, y mal se puede seguir cometiendo incongruencias. Por ejemplo, este CNE es tramposo. Desde el 2002 lo estamos diciendo con el referéndum revocatorio, pero seguimos yendo a elecciones y después decidimos no vamos, después decimos si vamos, después no vamos, después sí vamos. Después de eso
decidimos que no hay una Asamblea Nacional, que no reconocemos la Asamblea Nacional Constituyente como autoridad, y después no solamente vamos, sino que algunos compañeros de la oposición van y se juramentan ante la Asamblea Nacional Constituyente. Después, algunos sectores de la oposición llamaron a no ir al proceso electoral de alcalde, y ahora inclusive piensan asistir al proceso electoral de alcalde, o no piensan, hay que esperar pero por lo menos lo siguen dudando, asistir o no al proceso de presidente. Oye, esa incongruencia, la gente las ve, la gente no tiene los ojos más abiertos de lo que nosotros pensamos, y no se pueden seguir cometiendo ese tipo de errores. Por eso yo pienso que la minoría que participó, que dice ser opositor en la asamblea, en las elecciones de alcalde, y esa minoría ínfima de los venezolanos que dicen estar contra el gobierno, que está hablando de participar en este acto proselitista que está convocado para el 22 de abril, pues ni son oposición, ni están participando en una elección, sino simplemente están convidados a participar en el festín que debe repartirse el 22 de abril. Bueno, Francisco Bello, director nacional de Pronóstico, de la encuestadora nacional Pronóstico, quien, tiene una experiencia sumamente amplia en el análisis social y político del país. Agradecemos, hablaste por todo el cañón, como dicen en criollo. Bueno, mira, es que yo creo que aquí se acabaron las medias tintas. Y aparte de eso, uno que es portavoz de la opinión pública, pues no le queda otra. Uno no puede cambiar lo que es la opinión de la gran mayoría de los venezolanos, y sobre todo no es uno quien debe ponerle acentos, comas y signos de admiración. Hay que decir las cosas tal cual la gente las piensa, y yo creo que no es un secreto para nadie que la gente está obstinada y desesperada de este desastre que se vive en Venezuela. Bueno, gracias. Me encantó la manera como hablaste, así tan abiertamente, porque a veces los políticos y mucha gente no le gusta que la gente hable así. Le ponen demasiadas flores a las palabras, y de verdad es necesario que la gente hable claro. Los acusan de divisionistas, los acusan de todo, que no suman a la unidad, que están contra la mesa, de radical, y te dicen cualquier cantidad de cosas. Pero bueno, Deudeli, porque son candidatos y están aspirando a un cambur. Yo desde que tengo 15 años o menos haciendo política, porque desde toda mi vida, y yo nunca he aspirado a ser ni concejal, ni miembro de una junta parroquial cuando exigía, ni voy a aspirar nunca, y eso me permite hablar sin pelo en la lengua y decir la verdad, porque uno está comprometido con el país, con el país y con el futuro de los hijos que nosotros tenemos, que hay que verle los ojos. Yo le pido a todos los margariteños que estén pensando inventar tonterías con estas elecciones que vienen, que cuando lleguen a su casa le vean los ojos a sus hijos y digan si todavía tienen el coraje para pasar por encima de lo que se merecen esos muchachos.